Hola, estamos aquí nuevamente en Charlas de Diseño. Ay, en la segunda parte, arquitecto, nos quedamos emocionadísimos con tu narración de... Es una novela. El arquitecto Jiménez. Obviamente, tu vida es una novela. Es una novela y ya vamos a llegar a la parte escabrosa. Venimos a lo bueno. A ver, nos quedamos, arquitecto, en que te fuiste a Guadalajara, estudiaste la carrera, terminas, y dices, ya, acabé la carrera, voy a Manzanillo. Así es. A descansar y a cuidar a la muchacha. Sí, a echarle un lente a la muchacha, que es mi esposa, ha sido mi esposa, tenemos 42 años de casados, y pues es una historia que hemos sabido resolver, punto ahí, hasta ahí. Perdón, arquitecto, gracias por tu hospitalidad, por estar aquí nuevamente con nosotros y por abrirnos las puertas de tu casa. Qué mal educada soy, ¿no? Pero bueno, gracias. Pues sí, y las puertas de la casa y los árboles, y las sí, matas. No, esta sombra que está maravillosa. No, te digo, cuando entras a la escuela de arquitectura, traes un bagaje de interés impresionante. En aquella época, la escuela que me tocó a mí era una escuela a mano, no era digital. Sí, claro. Tenías que saber dibujar, expresarte. Entonces había un mercado, un intercambio de técnicas entre todos. Decíamos, fulano es bueno para la técnica. Ibas y veías sus trabajos y aprendías de ver sus trabajos. Y había niveles, como dicen algunos. Claro. Pues yo tuve compañeros... Había quien dominaba el dibujo a mano alzada, el dibujo técnico, la maqueta, sí. Maquetas, sí. Yo tuve un par de compañeros geniales. Ricardo Ugalde era un maestro del dibujo, de la expresión. El otro chico no me acuerdo cómo se llama. Y había buenos y malos para la expresión. Y en esos tiempos contaba mucho la expresión. Yo me fijaba que no se analizaba con detenimiento la función resuelta, sino que cómo se veía. Claro. Y si estaba bien dibujado, casi hasta que te equivocaras mientras estuviera bien dibujado. Esa impresión tenía yo. Salgo de la escuela de arquitectura, vengo a Manzanillo ¿De vacaciones? De vacaciones a dormir corrido, tirarme en la playa, y más cuando sube la marea, recórranme a lo seco. Y ya. Y aparte con la intención de regresar a Guadalajara, o sea, no de quedarte en Manzanillo. No tenía intenciones. Mi padre me decía, ¿qué vas a hacer? Le dije, pues de Tijuana a Mérida, donde caiga, y si no se puede, pues desde Alaska hasta la Patagonia, pero si no, pues a ver qué hago, pero voy a buscarle. La verdad es que no sabía buscar. Es sumamente difícil. Cuando sales de la escuela de la arquitectura, al menos yo, salí azorado, desconcertado, y de alguna forma con la gran incógnita. Tú sabes hasta dónde llega tu actividad y hasta dónde no llega. ¿Sí? Yo tenía muchas dudas que son, me imagino, que típicas de la arquitectura, que y de los recién egresados también. Y de los recién egresados. Entonces yo decía, Dios mío, dije, bueno, no sé, pero me movía, fui a hacer algunas, me dijeron, en zona federal, alguna cosa así, ocupan un arquitecto, y no, ocupaban un topógrafo. Y dije, qué bueno que no hice el examen, porque la topografía no es lo mío y no fue lo nuestro. O sea, en la escuela habíamos tenido un curso o dos, cuando mucho. Sí, claro. Y entonces había muchas cosas que desconocías y yo todavía no había trabajado con los grandes y no sabía ni leerlas. Pero parecía arquitecto, yo no sé qué onda. Pero en esa estábamos cuando me dicen que en una oficina que estaba en el centro, en Manzanillo, frente al jardín, a la plaza. Ah, bueno, es que llegas aquí de vacaciones. Sí, y aquí dices, estoy. Sí, ya. Aquí estoy. Sí, a lo que caiga. La verdad, si me hubiera llegado un estímulo de otro lado, ahora entiendo que mi vida hubiera sido diferente. Pero me llegó de aquí y me dijeron, en tal lado ocupa un arquitecto. Y fui, me presenté. Dices, guau, las vacaciones me las van a cortar. Sí, y me contrataron casi de inmediato. Y mi puesto estaba diseñado para hacer algo así como
el proveedor de avances de la empresa constructora que tenía nuestro director. Yo todavía no lo entendía, que gráficas, que yo dije, lo vamos a hacer, no hay ningún problema. No duré ni medio día en ese puesto porque llegó el ingeniero civil que estaba a cargo del campo. Yo decía, ¿yo del campo? Y así con mucha discreción volteaba a ver si teníamos que sembrar algo. Dije, ¿cómo campo? No estaba, cero relacionado. Yo olía tinta china. Claro, el lenguaje práctico de estar en terreno era totalmente diferente. No me lo sabía y lo vas aprendiendo como un niño de 2 años en tu entorno. Todo lo absorbes. Entonces me dijo, Lobo, porque me decía Lobo, él era como un hombre Malboro. Allá eras Pato. Era Pato, ahora aquí fui Lobo. Era como un hombre Malboro. ¿Te acuerdas de los 7 magníficos? Sí, claro. Él era el octavo. Y simpático. En la plática resultó que conocía a mi hermana y a mi cuñado porque la escuela de ingeniería química y la de ingeniería civil e incluso la arquitectura en algún momento eran vecinas en el tecnológico en Guadalajara. A mí ya me tocó irme a la nueva escuela a Huentitán. Entonces como que de ahí le entró un poco de simpatía o no sé. Y llegamos y me dice, te voy a llevar a la obra al campo. Tú vas a vivir en el campo. Dije yo, tanto estudiar. Para venir a dar al campo. Y entonces llegamos, la configuración para llegar a Maeva, yendo de Manzanillo hacia Maeva, estaba después de un cerro, pues, de un lomerío. Entonces, la laguna, era otro Manzanillo. Subimos por el lomerío, yo no veía nada. Cuando llegamos al... Oye, pero aparte, estando en Guadalajara, tú no estabas enterado de estos proyectos que se tenían de Maeva ni nada. Cuando estás estudiando arquitectura, te evades del mundo. No, y aparte, vives de noche, no hay televisión, no hay nada. Tu dieta calórica baja por los suelos y es otra onda. No, y como dices, Manzanillo seguramente Centro... mis maestros algunas sabía, pero también es cierto, en aquella época si no lo leías directamente en el periódico, no te dabas cuenta. Y si venía en la sección financiera, la tercera columna del paquete, menos te dabas cuenta. No, pero además me imagino aquel Manzanillo, que la gente vivía más cerca de la zona centro, pues, lo que conocemos hoy día como la parte clásica. Entonces, como tú dices, llegar hasta Maeva era y hacer trayectos salir de la ciudad. Claro, entonces la gente no ir al entorno intermedio al campo, de la ciudad. ¿no? Literal, a esas rancherías, a esas huertas, que había que atravesar huertas de mango, de coco. Sí. Pues no tanto, pero sí era en longitud total. Y llego y empieza a aparecer ante mis ojos Maeva. Así. Y dije yo, ¡ay! Dije, ¿qué es esto? Yo nunca había estado en una obra de ese tamaño. Era una obra magnífica, extensa. Y además real, que la pudiste tocar. Sí, decir, este no es papel, papel y tinta china. El plan era hacer 1000 umbillas, decía la... Ajá. Y total no hicieron 1000, pero hicieron, yo creo que fácil la mitad. Que es un gentío, es un montón de obras. Sí, es como un pueblito de cuento. Así es. Entonces yo llego y mi primer trabajo profesional fue estar encerrado en un cuarto de madera con techo de asbesto, calorón impresionante, un cuarto de 2x2, lleno de planos, de el arquitecto Esquerra. José Luis Esquerra, que yo no sabía ni quién era José Luis Esquerra. Y me dijo mi jefe, el ingeniero Manuel de la Mora, un gran ingeniero que ya se nos adelantó, un tipazo, simpático, genial, a mí me caía muy bien. Me dijo, apréndete eso, Lobo. Y abro la puerta y veo que... Es tu material de trabajo. Me atreví a no decirle por dónde, porque me hubiera contestado una tarugada. Dije, pues aquí soy. Empecé a... Y nada hay más curioso para un estudiante de arquitectura que... hurgar en los proyectos de otros. ¿Y te tocó qué? ¿Clasificarlos? ¿Organizar? No, aprendérmelos. Entonces, lo único primero que hice fue buscar un conjunto, no andaba tan perdido. Y dije, bueno, aquí estamos, así es. Di la vuelta por afuera y me ubiqué. Aquí estamos. Lo segundo, como las villas se repetían. Eran módulos repetibles. Eran módulos repetibles, que eran de 2 villas cada módulo. Más bien era de 4 villas cada módulo.
Y entonces me aprendo el proceso y me maravillo al ver la mano maestra de expertos. Y es ahí donde mi suerte empieza a cambiar de rumbo al tener la oportunidad de iniciar mi carrera profesional viendo trabajos de grandes maestros, que todavía no sabía que eran grandes proyecto maestros. de José Luis Esquerra, planos Todo profesionales. el proyecto de José Luis Esquerra. Después de No, ahí me imagino el tamaño de constructora que hizo el proyecto, ¿no? Casolar hizo conmigo el experimento de ser el primer jefe de frente. Pues yo tenía 25 años, cintura 29, tenía pelo. No, era un encanto. Y entonces, de aquí, ¿no? Del mismo Manzanillo, sí, nada de que ya me cansó el calor, los yo no sé por mosquitos qué y ya me voy. carambas, nunca hubo más gente de la que yo sabía que podía estar ahí. Entonces estuve ahí, fue un experimento exitoso. Después me mandaron a que trajera a los que quisieran venirse, y transformaron la estructura, y hubo jefes de frente por todos lados. A la primera oportunidad, antes de 6, 7 meses, me hicieron residente de un conjunto vecino, una empresa que tuvo que renunciar a la mitad de su volumen por cuestiones de programa de obra. Esta te la vamos a quitar, le van a entrar estos. Y me mandan a mí solo. Fue una época, fueron 6 años de una obra grande tras otra, tras otra, tras otra, rodeado de un esquema de avanzada en ese momento en México. Liderado, el concepto del mismo Maeva vino a revolucionar la hotelería, además, ¿no? Así es. Era un todo incluido, y era no necesito salir de aquí del centro Así vacacional. Y obviamente las condiciones, pues, dentro de Maeva, arquitectónicamente tenían que resolver que el turista no tuviera que salir. Genial, fue un impacto. Un pueblo. Hasta donde yo me di cuenta, a Manzanillo lo transformó, lo metió en otra dinámica. Que ahí es donde empieza a tener una visión más hacia el turismo local, ¿no? Porque Maeva era mucho a turismo de otra categoría, de otro nivel. Las Hadas, perdón. Las Hadas era internacional. Exactamente, Las Hadas era internacional, y Maeva empieza a traer todo el turismo nacional, ¿no? Que puede llegar con los niños, con la abuelita, claro, era otro concepto de turismo. Y en el proceso de hacerlo, era asistir a reuniones con gente de grandes capacidades que venía de hacer la industria en Monterrey, puros constructores. El ingeniero Carrillo, al nivel de mis mejores maestros que haya tenido yo. El ingeniero Samuel de León, gente queridos y estimados por su calidad humana y su calidad técnica. Empieza a descubrir conceptos que desconocías. Calidad humana. Caballero, te equivocas. Él te dice y se agacha y te dice. Estaba yo asombrado. Y los personajes que estaban de supervisores por parte de Casolar en los distintos núcleos, también grandes personajes, muchos se quedaron aquí, hemos sido amigos desde entonces. Fernando González en instalaciones, o Luis Cervantes, Mario Méndez, Humberto Gutiérrez, que también ya se adelantó, y los demás creo que ya se fueron de la ciudad. Y entonces de ahí tuve oportunidad de trabajar en proyectos de García Formentín Enclares, que acabo de ver que lo acaban de distinguir hace poco. Por fin lo vi, porque nunca lo conocí. Mira. Y lo menciono porque García Formentín Enclares fue, uno cuando es estudiante es muy quisquilloso y muy buscas la perfección para asombrarte. Esquerra me asombró de un modo, el señor Nenclares de otro modo. Señor Nenclares, yo creo que fueron los planos de construcción mejores que he visto en mi vida, y dándole también tantito para acá. Un gran personaje que hizo todas las villas que están junto al campo de golf, Villas Puerto Hotel, Villas del Palmar. En todo eso me tocó participar en posiciones de diseño, de construcción y de decisión en la obra. Y nada hay mejor para aprenderte un trabajo de un maestro que trabajar en un desarrollo de ellos.
Oye, arquitecto, otra cosa que creo que te ha de haber sorprendido es ver los planos y ver que las camas en Maeva, estamos hablando de Maeva, el mobiliario está incluido, está integrado en la obra, ¿no? Sí. Porque normalmente cuando se diseña en arquitectura son espacios vacíos, es el espacio habitable. Sí. Entonces, bueno, aquí cabe el refrigerador, aquí va a estar la cocina integral, van a venir a empotrarla, aquí va a caber la cama, la puedes recorrer, la puedes mover, pero acá está todo integrado en la obra. Era menester el trazo, checarlo con todo tipo de diagonales para que el mobiliario incluido estuviera en las condiciones de diseño que se planteó. Te equivocabas tantito y ya no cabía la cama o quedaba el colchón, así te quedaba como chico, mirándote de lado. Y claro. Entonces teníamos que tener mucho cuidado. Yo creo que parte de esa exactitud de ese proyecto tan minuciosamente ensamblado, tal vez fue lo que generó que tuviera más vigilancia con las jefaturas de frente. Mira, ahorita hablando del arquitecto Ezquerra, arquitecto, del diseñador de las hadas de Maeva, pues definitivamente vino a cambiar la fisonomía a Manzanillo, ¿no? Totalmente. Ese señor hizo muchas cosas que cambiaron el entorno de Manzanillo. Los criterios que utilizó en el Hotel Las Hadas, en aquellos tiempos, algunos arquitectos ¿cómo te quiero decir? Negaban los valores estéticos o constructivos y que tuviera un lugar como Las Hadas. Decían que era pastelería, pero se les olvidaba hacer un análisis desde el punto de vista comercial. Tú lo que estás haciendo finalmente en un hotel es vender un producto. Por supuesto. Y en ese sentido... Y ofrecer un servicio, Y ¿no? en ese sentido, el producto Las Hadas fue un éxito notable. Notable. Pero en mi escuela, cuando alguien llegaba con cosas así, era ferozmente destazado. Y Sí, no los criterios le de la pegaban una academia. regañada, porque había criterios. Sí. Está en función de qué estás educando tú. Pero cuando sales a la calle, está en función de en dónde trabajaste tu primer trabajo al salir. No, y quién te está contratando y qué vas a vender y quién va a Pero ser que es importante, que yo les recomiendo a los muchachos que he tenido en la escuela de diseño, de arquitectura, eviten asociarse entre ustedes y que alguien vaya a hacer la pila que quiere ser tu tía. Dije, busquen a los grandes y métanse a trabajar con ellos y no se pongan roñosos con el precio, porque es ahí donde vas a acabar de aprender Por tu supuesto. oficio. Sí. Y ahí lo es donde puedes empieza. acabar de aprender antes de los 30 años o lo puedes acabar de aprender con melancolía después de los 50, a topes y a No, es topes que la y a arquitectura y topes. el diseño nunca terminas de aprender. Cada proyecto te implica nuevos retos, cada proyecto Así implica es, aprender cosas nuevas. Así ¿no? es. Y entonces, de ahí estuve también trabajando de una manera tan simpática con proyectos del arquitecto Noldi Sherek, todos de México y todos desconocidos para mí. Noldi Sherek, lo recuerdo, un señor muy blanco, enorme, grande, y estábamos haciendo Puerto Las Hadas. Lo estaba haciendo otra empresa. Que era la ampliación. Lo estaba de las haciendo hadas otra empresa, tradicional. nosotros no la iniciamos, pero nos metieron ahí a mi grupo y nos volvieron a hacer lo que hicieron en el Caserío 2 de Maeva, lo partieron en dos y dijeron, esto síguele tú, la empresa original, y esto métanse y ustedes acaben. ¿Por qué? Porque seguramente no tenía mucho que ver con la ineficiencia, más bien tenía que ver con la fuerza de trabajo. Era una bronca. Si tú traías todo eso y tendrías de tener, no sé, 150 personas y a duras cuentas traes 70, pues le quitas un pedazo y te metes a perseguir los programas tomando decisiones de ese tipo. Y así fue como caímos ahí. Para entonces yo ya era residente oficial de mi empresa y me tocó prácticamente todo lo de amenidades, lo de abajo. No había planos, pero ya estaba desplantado. Y entonces, oye, no hay aquí planos. ¿Y esa, no hay... esa ampliación que se le hace a las hadas, quién la diseña? ¿También Ezquerra? Noldi Sherek. Ah, ok. Noldi Sherek. Pegado a las hadas. Encima sí, que ahorita se ve un conjunto unificado, pues. Y entonces Noldi Sherek llegaba los fines de semana
o alguna vez recuerdo, y ahí vamos todo el caninario detrás de él. Y entonces llegaba y le decía, maestro, aquí no tenemos manera de cómo se va a hacer. Papel o algo. Nuestro sobresante, me acuerdo que agarró una mesa y la puso. ¡Paz! Y en la mesa empezó a hacer los detalles el arquitecto. O sea, él tenía clarísimo aquí qué era cómo tenía que quedar. Pero yo ahora entiendo, te matan los tiempos, los equipos de trabajo, los equipos correspondientes el clima, con el equipo de estar trabajo. Construyendo en la orilla del mar. En México. Pero la aquí presión, llegar ahora. La presión, verdadera presión, no la conocimos nosotros. Yo me la imagino. Una inversión de ese tipo con alcances nacionales. Yo estoy seguro que en la misma mesa se pone como va Maeva, el presidente López Portillo y el señor Garzazada, no sé quién sería. Sí, seguramente. De ese tamaño han de haber sido los proyectos las y las inversiones. Que no las conozco, pero me las imagino. Entonces, se iba el señor y yo le decía al sobrestante, Jesús, llévate el croquis. Y se llevaba la mesa a la oficina y en la mesa. Sobre la mesa dibujaba, sí, o sea, ni papel ni nada. No, andábamos en la gira, en la obra. Entonces teníamos ahí nuestra colección de mesas y dije, no vayan a lavarlas, hay que dibujar esa cosa. Fue un ambiente, verdaderamente, yo ahora volteo hacia el pasado y digo, fui muy afortunado porque tuve una maestría de 6 años. Todo el sexenio, una cosa tras otra, donde yo comprendo y entiendo que habrá compañeros que uno de esos en la vida y lo considera suficiente. Pero aparte, yo tuve la fortuna de haber participado en todo el proceso del lado de los constructores. Claro. Hubiera estado del lado de Casolar, en algún momento empiezan a depurar y al último nomás quedamos los constructores. Pero y los que se quedan con la experiencia somos la novatera que lo sigue todo el camino. Pues digo, como dices, 6 años de maestría, 6 años de trabajar ahí y de ver cómo se va armando algo que tú también conociste seguramente en la infancia, ¿no? Esa punta de las hadas que no había nada. Y de repente ver cómo se va armando. Era mi barrio de aventuras. Cómo va creciendo tu ciudad, pues. Sí, definitivamente así es. Y fue muy interesante. Se acaba lo del proceso y seguimos con algo que se llamaba Quintas Los Héroes. No me acuerdo ahí de quién era el proyecto, unas quintas muy, muy interesantes. Y anduvimos trabajando en la zona. Montamos una empresa con nuestro jefe. Tenía un gentío, pero se quedó como con 3 o 4, incluido yo. Y muy vivo, nos liquidó correctamente con justamente la cantidad que necesitábamos para meternos a la empresa nueva. Para aportar la sociedad. Pero uno va a todas, el entusiasmo estaba desatado, traíamos una experiencia de bonanza, de gran cantidad, y creíamos que nuestra empresa iba a seguir ese rumbo y que nos iba a ir excelente. Y que Manzanillo seguiría creciendo, pues. Exactamente. Por angas o mangas, nos mantuvimos en la jugada imagino que unos de 3 años, 4 años, y yo me retiré por diferencias y me vine a mi casa. Para entonces ya tenía a mis 3 hijos, creo, ya teníamos la casa. Bueno, le dije, aquí nos quedamos. Y en esas estaba cuando llegan unos personajes de México a buscarme y me invitan a trabajar con ellos. Dije, ¿cómo que qué haríamos? Dice, no, estamos trabajando con la Marina y aquí vamos a hacer un cuartel de infantes de Marina. Nos apalabramos y me metí con ellos. Te invitan al proyecto. Y me dijeron, ¿cómo quieres participar? ¿Como arquitecto? Sí, dije, supongo que la información, no sé, planificada ya está hecha, ¿no? No, dice, ¿quieres ser socio? ¿Quieres, qué me dijeron? ¿Trabajar por un tanto? ¿Por un sueldo? ¿Por un porcentaje? ¿Cómo quieres trabajar con nosotros? Oye, arquitecto, esas cosas ya no se dan hoy, ¿verdad?
Supongo que no. Sí se dan, todo el tiempo se dan. Y entonces, como yo venía de soplarle el jocoque, pues dije, no, yo qué voy a andar siendo de sociedad, que me acaba de ir como en feria. Le dije un porcentaje. Y me metí a trabajar con ellos. Yo creo que ellos se tranquilizaban cuando te daban acceso al pastel. Yo creo que ellos se tranquilizaban. Aunque no tenían por qué estar intranquilos. Nunca me metí en broncas de ese tipo. Y qué bueno. Ya pero seguramente no también, claro, por supuesto, pero seguramente también su visión militar, a lo mejor la disciplina, el rigor. Los que vinieron conmigo no eran militares. Ah, ok. Ellos, de alguna manera, traían el contrato. Entonces yo trabajé con ellos y me hice cargo de esa obra. La acabé y participé en 2, 3 cosas. Se hizo una unidad habitacional con multipanel y se hicieron muchas cosas. Cuando ellos agarran el edificio de Marina sede en México, me hablan y me dicen, ¿te quieres venir para acá? Para mí irme a México es como a cualquier compa que venda plátanos en el país. Ir a México es sagrado, ¿no? Es motivable. No, aparte tú dijiste, de Tijuana tremendo. A Mérida. Y vengo y le digo a mi mujer, oye, hay una invitación a México para que concedas. Sí, dice ella. No te la pienses. Ella con su trabajo de maestra pidió su permiso, que en ese tiempo se daban, y nos fuimos a México. Wow. Arquitecto, ¿nos quedamos aquí? Con gusto. ¿Y nos vamos a México? ¡Sas! ¿Qué tal? ¿Seguimos? Una tercera charla y nos vamos a México. Sale. Y a ver qué más sale. Órale. Gracias.